Una recepcionista. Invierte en un desconocido y descubre un regalo inesperado de un millonario. Mariana se encontraba frente a la computadora de la recepción, frotándose las manos nerviosamente mientras miraba por la ventana del consultorio dental. El sol brillaba intensamente sobre la pequeña ciudad de México, y aunque el calor hacía sudar, su mente estaba en un frío abismo de dudas y frustraciones. A sus 28 años, sus responsabilidades se acumulaban como un pesado manto sobre sus hombros. Había sido un año desde que su padre se había ido, y con él, se llevaron los sueños que solía alimentar. Con una voz interior que grita el sacrificio y la unidad familiar, Mariana se encontraba atrapada entre el deber y el deseo, un tira y afloja que comenzaba a desgastarla. El día comenzó como cualquier otro, hasta que entró Gabriel. Su porte elegante, mirada intensa y aura enigmática capturaron la atención de Mariana de inmediato. Ella, que siempre había estado más preocupada por atender a la familia que por sus propios anhelos, sintió un destello de interés por primera vez en mucho tiempo. Era diferente, como si tuviera la capacidad de ver más allá de su sonrisa forzada. En su mirada había un entendimiento que la desarmaba. Como un desconocido podía hacerla sentir tan expuesta, tan viva. Cada vez que él se sentaba frente a ella, su corazón se aceleraba, y al mismo tiempo, sus pensamientos se tornaban en un caos. Mientras conversaban sobre cosas triviales entre chequeos dentales, Mariana comenzó a hablarle de su madre y el peso abrumador de sus responsabilidades. A medida que las semanas pasaban, la conexión entre ellos iba creciendo, y ella no podía evitar cuestionarse si había algo más que una simple atracción. Más de una vez, sus amigas la habían advertido. Mariana, solo es un juego, enfócate en lo que realmente importa. Pero esas palabras se deslizaban por su mente, enredadas con el eco de su cuidado, y la servían como un recordatorio de sus ataduras. La presión aumentaba, y con ella, la angustia de una vida sin rumbo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El palpable temor se volvió más intenso cuando la salud de su madre comenzó a declinar. La incertidumbre la hirió profundamente, y el peso de una decisión inminente se apoderó de ella. ¿Podía arriesgarlo todo por un futuro incierto con Gabriel? Justo cuando la desesperación empezaba a tomar forma, una revelación sobre él sacudió su mundo. Gabriel no era solo un desconocido, era un investigador médico muy respetado. Su mente se llenó de posibilidades, y, al mismo tiempo, una sombra de desconfianza la asaltó. ¿Cuánto de lo que decía era verdad? El dilema se intensificó. El amor que empezaba a florecer en su corazón versus la lealtad a su familia. Mientras las dudas la atormentaban, Mariana se dio cuenta de que enfrentaba la más difícil de las decisiones. No solo se trataba de su futuro, sino de la estabilidad de su madre y del legado que su padre había dejado. La confusión en su mente se mezclaba con una ardiente necesidad de libertad. ¿Se atrevería a perseguir sus sueños a costa de lo que había construido? La tensión escalaba, y con cada minuto que pasaba, los ecos del pasado se volvían más claros y urgentes. ¿Era el amor suficiente para arriesgarlo todo, incluso si eso significaba descubrir secretos que podrían cambiarlo todo? La respuesta estaba más cerca que nunca, a un aliento de distancia, pero también envuelta en un velo de incertidumbre, que la mantenía despierta por las noches. La mañana siguiente, Mariana despertó con un nudo en el estómago. La salud de su madre era una sombra que la seguía a cada paso. Decidió visitar a la doctora de cabecera, no solo para obtener un informe más claro sobre la situación,
sino también para buscar respuestas que parecían eludirla. Se preparó con cuidado, sintiendo que el acto de vestirse tenía un peso simbólico. Era el primer paso hacia la búsqueda de una verdad que ansiaba descubrir. En la consulta, las palabras de la doctora percutieron en su mente como campanas en un amanecer sombrío. Los resultados de los estudios no eran alentadores, y mientras la médico le explicaba los siguientes pasos, Mariana sintió como un velo de angustia se asentaba sobre sus propios sueños. A pesar de que una parte de ella quería escapar a la idea de un futuro incierto con Gabriel, la otra parte sabía que algo en su vida debía cambiar. Decidida a no dejarse llevar por la desesperación, Mariana comenzó a movilizarse. Buscó información sobre nuevas oportunidades laborales. Había escuchado de personas que, con el trabajo adecuado y el empuje suficiente, podían transformar sus realidades. Se dio cuenta de que había dejado de lado sus propias ambiciones. Tal vez los sueños de su padre y la estabilidad de su madre eran importantes, pero su voz interior también exigía ser escuchada. Mientras navegaba en línea, detectó un curso de administración de empresas que prometía enseñarle habilidades prácticas y valiosas. Había una parte de ella que dudaba todavía, cuestionando si podía hacer el sacrificio de tiempo y recursos. Sin embargo, al ver el botón de inscripción, sintió que algo en su interior se encendía. Era su oportunidad para abrir una puerta hacia un futuro más brillante. No solo para ella, sino para su madre. Se inscribió y al regresar a casa, la presencia de Gabriel regresó a su mente. Él había creído en ella de una manera que nunca había experimentado antes. Sus interacciones no eran solo un escape temporario. Eran un campo fértil donde sus propias aspiraciones habían comenzado a brotar. Sin embargo, el dilema seguía existiendo. ¿Debería equilibrar su interés por él y la forma en que su vida podía cambiar? Los días pasaron entre la rutina del consultorio dental y el nuevo curso. Aprendió a manejar presupuestos, planificar proyectos y priorizar objetivos. Cada clase era una especie de revelación. Sus capacidades latentes empezaban a florecer, y por primera vez en años sentía que controlaba su destino. Su relación con Gabriel también evolucionó. Las conversaciones, al principio ligeras y divertidas, se tornaron profundas. Al compartir sus inquietudes sobre el curso, notó cómo la admiración en sus ojos se multiplicaba. Pero al mismo tiempo, su mente se llenaba de dudas. ¿Realmente estaría dispuesta a abrir su corazón y confiar en él? Como buenas amigas, las preocupaciones de sus compañeras resonaban en su mente. Sin embargo, una mañana, él le hizo una propuesta al borde de una conversación casual. Propuso colaborar en un proyecto de investigación que desarrollaba. La idea de trabajar juntos la entusiasmó, pero también la llenó de preguntas. ¿Sería un vínculo profesional o algo más? ¿Podía permitir que esa conexión creciera sin perder su norte personal? Fue entonces cuando Mariana comprendió que su crecimiento personal no solo dependía de las decisiones sobre sus estudios o su madre, sino de abrirse a nuevas oportunidades emocionales. En ese cruce de caminos, se vio enfrentada por otra vez a decisiones críticas sobre el futuro. Mientras su corazón tambaleaba entre la razón y la pasión, un nuevo pensamiento inquietante asomó. ¿Y si todo el potencial que había descubierto en sí misma era solo el comienzo? Mariana se sintió a la vez emocionada y aterrada ante la idea de todo lo que aún podía venir. La vida no era solo un tira y afloja entre el deber y el deseo. Era un lienzo por pintar, lleno de incertidumbres pero también de posibilidades. En esa mezcla de emociones, el timbre de su teléfono sonó. Era un mensaje de Gabriel, cuya invitación a un evento inminente la dejó paralizada. Es el momento de tomar una decisión. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué rumbo tomará Mariana ahora? Era el instante de la verdad, y su destino estaba a un giro de mensaje de distancia. Mariana se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el mensaje de Gabriel brillando como una señal en medio de la oscuridad de sus pensamientos. La invitación representaba no solo una opción, sino una bifurcación en el camino que había estado trazando en silencio.
Sentía que la vida la desafiaba a dejar de aferrarse a la sombra de su madre y a optar por el camino de su propia autenticidad. Decidida a no dejarse llevar por el temor, tomó una respiración profunda. Lo que antes parecía un acuerdo tácito entre su presente y las expectativas familiares comenzaba a desvanecerse. Puede que no haya podido determinar el futuro de su madre. Sin embargo, sí podía hacer un cambio significativo en su propio destino. El evento en sí no era más que una presentación de ideas innovadoras en el campo de los negocios y las nuevas tecnologías. Y aunque inicialmente había pensado que se trataba de solo otra ocasión para chuparse el dedo en un mundo que no era el suyo, la intriga por el tema y el posible encuentro con personas influyentes la animaron. El día del evento llegó acompañada de su habitual mezcla de nervios y expectativa. Mariana se miró en el espejo antes de salir, ajustándose la blusa con un gesto de determinación. Sabía que la oportunidad estaba allí, y que solo dependía de ella aprovecharla. Con cada paso hacia el lugar, su mente se llenaba de estrategias e ideas. Cada conversación era una posibilidad, cada contacto una potencial puerta hacia su futuro. Una vez dentro, el bullicio del lugar la envolvió. Las sonrisas, los apretones de manos, las charlas eran un recordatorio tangible de todo lo que había soñado pero que había dejado de lado. En el fondo de su corazón, sentía un deseo de pertenecer, de mostrar su valía no solo como recepcionista, sino como una mujer capaz de contribuir significativamente. A medida que avanzaba entre la multitud, escuchó su nombre. Era Gabriel, que la saludaba con una sonrisa cálida que irradiaba confianza. La forma en que la miraba, como si viera más allá de su exterior, la hizo sentir valorada. Pero el punto crucial de la noche llegó cuando un millonario del sector, conocido por su afán de invertir en talentos emergentes, inició una charla con ellos. Gabriel aprovechó la ocasión para presentar a Mariana. Esta es Mariana. Está estudiando administración de empresas y tiene un enfoque fascinante sobre el futuro del marketing digital, dijo Gabriel, inflando su pecho de orgullo. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente, una especie de sello que atestiguaba su talento, una validación externa que había anhelado. Con el aliento contenido, Mariana se lanzó a la conversación, hablando con claridad sobre sus ideas y aspiraciones. El hombre, interesado, le hizo más preguntas, y realmente la escuchó. Mariana sentía que cada frase era un peldaño que la acercaba más a convertirse en lo que siempre había querido. Una chispa de conexión se encendió entre ellos. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el millonario le propuso una entrevista formal para discutir una posición de asistente en su compañía, donde podría aprender y crecer en un entorno motivador. Era un paso que nunca había imaginado, una oportunidad que parecía casi inalcanzable. Cuando la noche concluyó, tenía el corazón palpitante y una mente repleta de posibilidades. A medida que se alejaba del evento junto a Gabriel, la emoción se entrelazaba con la preocupación. La visión de su madre, todavía en el primer plano de sus pensamientos, la llenó de dudas. ¿Podría realmente aceptar un camino que la llevaría lejos de casa? La tensión en su interior era palpable, a medida que conduciéndola a esa encrucijada, cuestionando su capacidad para asumir esta nueva vida ajena a sus obligaciones familiares. ¿Qué pasaría si debería elegir entre su carrera y su deber hacia su madre? De repente, se detuvo al borde de la carretera nerviosa. El brillo de la ciudad en la distancia parecía un símbolo de todo lo que podía ser. Con esa decisión aún sin tomar, un nuevo mensaje se encendió en su teléfono. ¿Te gustaría salir conmigo a celebrar tu éxito? El juego de decisiones había comenzado, y el camino que Mariana decidiría tomar podría cambiarlo todo. ¿Estaba lista para abrazar lo que la vida le ofrecía, o se dejaría atrapar nuevamente por sus temores? Una sombra de incertidumbre le atravesó, anticipándose a las respuestas que finalmente tendría que confrontar. ¿Qué decisiones habría de tomar para finalmente ser la protagonista de su historia? Mariana respiró hondo, intentando aferrarse a la calma en medio del torbellino emocional que sentía. La pantalla de su teléfono seguía iluminada con el mensaje de Gabriel, pero ahora también estaba presente la propuesta del millonario. Dos caminos abiertos ante ella.
La emoción del evento pululaba en su interior, pero ese mismo fuego se salpicaba con el agua fría de la preocupación por su madre. En ese segundo de silencio, Mariana se dio cuenta de que debía actuar. Decidió que debía dejar de ser la imagen que otros esperaban. Aunque sus pensamientos sobre su madre la atormentaban, también comprendió que su propia vida necesitaba ser prioridad. No era solo una recepcionista, era una estudiante apasionada y con ideas. La imagen del millonario abriendo una puerta a su futuro la empoderó. Con un propósito renovado, contestó el mensaje de Gabriel afirmativamente. Necesitaba celebrar su éxito, y más aún, discutir los pasos que daría a partir de esta noche. La noche transcurrió animada junto a Gabriel. Conversaron con despreocupación. Sus palabras fluyeron con facilidad, como si ese encuentro fuera una extensión lógica de sus anhelos compartidos. El calor de su charla ahuyentó las sombras de la duda que la asediaban. Sin embargo, con cada risa y cada brindis, una realidad latente se sabía presente en su mente. Mariana no era solo una persona inquieta por el cambio, era alguien que comenzaba a construir un futuro que había antepuesto a sus miedos. Los días siguientes eran distintos. Cada mañana al despertar, el eco de aquel encuentro reverberaba en su mente. La posibilidad de una nueva vida en un entorno profesional la empujaba a buscar más. Empezó a hacer una lista de ideas que había tenido durante sus estudios. Un plan que quería presentar en su futura entrevista. La ansiedad ya no era un obstáculo, sino un combustible. La emoción crecía en ella, y con cada nueva idea, se sentía más capaz. A medida que se acercaba el día de la entrevista, una nueva Mariana emergía. Quería ser una activa creadora en su entorno, no una espectadora que simplemente cumplía su papel. Se enfocó en sus logros académicos y en las proyecciones que deseaba compartir. Pero también sabía que debía hablar de su madre, de cómo había influido en su vida y de los desafíos que eso había implicado. Esa parte de su historia sería crucial. Podía revelar tanto vulnerabilidad como fuerza. Cuando finalmente llegó el día de la entrevista, Mariana se encontró frente al imponente edificio de la compañía. El entorno vibraba con el lanzarse de ideas, pero la nube gris del miedo insinuaba su regreso. ¿Sería suficiente su preparación? ¿Podría realmente proyectar la imagen de una futura líder entre tantas luces de éxito? Entró en la sala de reuniones sintiendo el peso de las expectativas. Pero a medida que la conversación avanzaba, comenzó a soltar esos temores. Cada respuesta se transformaba en una afirmación de su identidad profesional. La conexión que estableció con el millonario fue profunda. Habló de sus pasiones, de sus sueños, y de lo que significaba para ella tener esta oportunidad. Era el momento de ser verdadera, no solo con él, sino principalmente consigo misma. La conversación fluyó en una dirección inesperada cuando él le reveló que utilizaba el marketing digital como una herramienta de empoderamiento para nuevas generaciones. Mariana sintió que ese mensaje retumbaba en lo más hondo de su ser. Quizás había sido un regalo de su madre, no el camino que había deseado, sino la luz que la guiaba a empoderarse y encontrar su propio norte. Al final de la entrevista, él le sonrió y le dijo que tomaba la decisión de abrirle las puertas a su presente y futuro. La alegría y la incredulidad se entrelazaron en su pecho, pero una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Seguiría adelante a pesar de la lejanía de su madre? Esto la llevó a reflexionar en una nueva bifurcación. ¿Cómo podría mantener esa conexión y a la vez ser la dueña de su propia vida? De regreso a casa, Mariana sintió que el nuevo rumbo no solo involucraba su carrera, sino también su relación con su madre. Sabía que debía comenzar una conversación con ella. Desearla bien, no desde la sombra, sino desde la luz que había empezado a cultivar en su interior. Con el horizonte expandiéndose ante ella, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El dilema constante entre sus sueños y el amor familiar había sido resquebrajado, pero se preguntaba si estaba lista para afrontar una conversación que cambiaría todo. ¿Sería capaz de transmitir todo lo que había descubierto sin que su madre sintiera que abandonaba su lado?
Era la balanza entre amor y ambición lo que finalmente definiría su camino hacia adelante. Mariana se despertó con el zumbido de su teléfono. Un recordatorio en pantalla la sacó de sus pensamientos. Hoy era el día en que hablaría con su madre. Un nudo en el estómago se formó al considerar lo que quería compartir. Había algo liberador en haber conseguido el trabajo, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionaría su madre la mantenía al borde de la ansiedad. Mientras se preparaba para el día, recordó las charlas de la semana anterior. Cada idea que había expuesto al millonario se sentía como una semilla plantada en un terreno fértil. El miedo había estado presente, pero la emoción de poder ayudar a otros con lo que aprendería la impulsaba. La idea de usar el marketing digital como herramienta de empoderamiento resonaba cada vez más. Sin embargo, el eco de su madre y sus dudas resonaba con igual fuerza en su mente. En la oficina Mariana respiró profundamente. Sabía que esa no era solo una oportunidad profesional. Era el escalón hacia un crecimiento personal que no se atrevía a considerar hasta ahora. Mientras revisaba sus correos, encontró un mensaje del millonario que la congratulaba por su incorporación y le ofrecía apoyo para desarrollar sus ideas. La validación la hizo sentir más segura, como si tuviera un respaldo inesperado. Esto no es solo para mí, pensó. Es una oportunidad para cambiar nuestra historia. Al terminar su jornada laboral, Mariana decidió que había llegado el momento. Llamó a su madre mientras se dirigía a casa, sintiendo que cada tono del timbre era un latido ansioso de su corazón. Cuando su madre respondió, la calidez de su voz la envolvió. Pero en lugar de la alegría esperada, sintió un ligero sabor a expectativa. Su madre había estado cuidando de ella durante años. Había tantas cosas que quería contarle, pero no sabía por dónde empezar. «Hola mamá, tengo algo importante que decirte», comenzó, combatiendo el temblor en su voz. «Conseguí un trabajo en el que puedo hacer algo creativo, en algo que me apasiona». La pausa que siguió fue interminable. Su madre, aunque emocionada, parecía dudar, como si estuviera anticipando un desgaste emocional que Mariana no podía ver. «Mari, eso suena increíble, pero...» Su madre dejó la frase en el aire. Mariana sintió que el duelo interno de su madre comenzaba a filtrarse en la conversación. Era esa lucha constante entre ser apoyo y permitir que su hija tomara las riendas de su vida lo que complicaba la situación. «Pero quiero que entiendas que esto es un paso muy grande para mí, y también quiero que tú estés bien con ello», intervino Mariana, consciente de que necesitaba dejar claro que esto no significaba un deslizamiento de su amor por ella. «Voy a usarlo para ayudar a otros y esto puede ser el comienzo de algo nuevo para nosotras». La respuesta de su madre fue un suspiro, pero Mariana no estaba dispuesta a retroceder. En su interior, había emergido una nueva determinación, y lo que había empezado como incertidumbre, se transformaba rápidamente en un ardor febril de esperanza. La conversación se tornó más profunda a medida que ambas compartieron sus miedos y expectativas. Mariana se dio cuenta de que era momento de ser genuina, no solo con su carrera, sino también con su madre. Al finalizar la llamada, Mariana sintió que había despuntado una nueva relación. Aunque todavía había espacio para la incertidumbre, había dado un primer paso crucial. Caminó por las calles de su ciudad, sintiendo que cada paso era en afirmación de su identidad. Aún había decisiones que tomar, pero la dirección en la que avanzaba ahora parecía mucho más clara. Con el corazón latiendo desbocado, continuó preguntándose hasta dónde podría llevarla esta nueva etapa. Tenía el apoyo de su madre y la guía del millonario, pero a menudo la presión de la lucha interna y las expectativas ajenas comenzaban a parecerle desbordantes. ¿Sería capaz de equilibrar ambas partes de su vida? ¿Podía realmente convertir su pasión en un impacto positivo sin perder su esencia? Al dar la vuelta en una esquina, se encontró de frente con anuncios brillantes que anunciaban cursos de desarrollo personal. El empoderamiento que había sentido en la conversación la llenó de emoción, y sintió que el camino se bifurcaba de nuevo. Así, con la incertidumbre aún danzando en su mente,
Sabía que estaba a un paso de otra revelación que podría cambiarlo todo. ¿Cuáles serían sus próximos movimientos y cómo los haría sin dejar atrás lo esencial? La pregunta la persiguió mientras el sol se ocultaba en el horizonte, llevando consigo un día más de autodescubrimiento. Mariana despertó nuevamente con la inquietud que le había acompañado durante los últimos días. Cada nuevo amanecer parecía convertirse en un recordatorio de las decisiones que aún no había tomado. Había pasado toda la noche reflexionando, analizando su conversación con su madre y el impacto que tendría su nuevo camino sobre ellas. La llamada había sido un primer paso. Sí, pero el verdadero desafío se presentaba ante ella en este instante. El impulso de su trabajo en marketing digital le había despertado una curiosidad interna. La idea de ampliar sus horizontes y aprender estrategias que podrían, no solo beneficiarla a ella sino también a otros, empezaba a cobrar forma. Mientras se preparaba para ir a la oficina, dejó que su mente divagara sobre las posibilidades, encontrando al mismo tiempo el miedo conocido y la emoción del descubrimiento. En la oficina, la dinámica había cambiado sutilmente. Mariana notó que su confianza estaba aumentando. No era solo la validación del millonario, sino el eco de su propia determinación. Así, en medio de reuniones, comenzaba a contribuir con ideas más audaces, lo que sorprendía incluso a sus colegas. Sin embargo, la lucha entre la seguridad que había dejado atrás y el nuevo camino que se abría ante ella continuaba predominando. Cada proyecto en el que se involucraba era un reflejo de lo que había empezado a entender sobre sí misma. Era capaz de influir, de generar un impacto. Comenzó a ver el marketing digital no solo como un medio de promoción, sino como una herramienta para contar historias, conectar con las emociones de la audiencia y empoderar visiones. Mariana empezó a crear un plan de contenido para una iniciativa que había imaginado. Una serie de talleres virtuales donde compartiría sus aprendizajes e invitaría a otros a descubrir sus propios talentos. El primer día de la semana, después de enviar sus propuestas, recibió un mensaje inesperado del millonario. Le ofrecía una reunión para discutir sus ideas y cómo podrían llevarlas a cabo. Mari sintió un nudo de expectativa y ansiedad. ¿Sería la oportunidad que había estado esperando para validar sus sueños? En la reunión, Mariana se esforzó por mostrar seguridad, aunque sus manos sudaban y su mente atravesaba un torbellino de pensamientos. Comenzó a exponer su visión, cada palabra impulsada por una mezcla de pasión y ansia por ser escuchada. El hombre la miraba atentamente y a medida que hablaba, la sensación de que finalmente estaba en el lugar que le pertenecía crecía. Lejos de sentirse intimidada, Mariana expresaba una autenticidad que resonaba con él. «Puedo ver el potencial en tus ideas», le dijo. «Tu enfoque sobre el empoderamiento a través del marketing digital podría ir más allá de lo que te imaginas. Te ayudaré a desarrollarlo». Las palabras eran como un bálsamo. Su creación estaba tomando vida. Era un momento de validación. Sin embargo, cuando la conversación inclinó hacia la logística y la incertidumbre sobre la ejecución, un nuevo temor surgió en su interior. ¿Tendría la capacidad para llevar a cabo la responsabilidad que se le presentaba? La preocupación de no cumplir las expectativas comenzó a ocupar su mente. Por un instante, todo lo que había construido palideció. Mientras la reunión culminaba y se despidió, Mariana salió de la oficina sintiendo un inusual desasosiego. Había obtenido apoyo, pero el peso de lo que venía la abrumaba. ¿Sería capaz de dominar un campo que no conocía totalmente? La voz de su madre resonaba en su cabeza, recordándole las precauciones que siempre había inculcado. Sin embargo, también sentía las chispas de su ambición. Al mirar hacia el horizonte, la promesa de lo desconocido brillaba intensamente. Mariana comprendió que el verdadero reto era enfrentarse a sus propias limitaciones y superar el miedo al fracaso. La dinámica de su vida estaba en plena transformación, y mientras avanzaba hacia su hogar, sintió que cada paso significaba un enfrentamiento. Estaba decidida a escribir su propia historia. Con nuevas ideas y un compromiso renovado, se preguntó cómo uniría su vida personal y profesional
para satisfacer sus aspiraciones. La duda sobre si podría hacerlo seguía presente. Para ella, el camino hacia adelante representaba no solo un nuevo trabajo, sino el descubrimiento de su propia fuerza. Al llegar a casa, encontró un libro de autoayuda que había comprado hace meses, guardado como un recordatorio de sus sueños pasados. Al abrirlo, una nota que había dejado a sí misma cayó al suelo. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar? La pregunta se deslizó en su mente como un eco insistente. Mariana se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una nueva frontera, pero la respuesta solo podía venir de ella misma. ¿Sería capaz de dar ese salto? La incertidumbre se hacía cada vez más intensa, mientras pensaba en los pasos que debía dar. Sus decisiones estaban a punto de definir no solo su carrera, sino también a quién se convertiría. Mariana decidió que no podía dejar que el miedo la consumiera. Había pasado demasiado tiempo en la sombra de sus inseguridades, así que esa noche se sentó a trazar un plan concreto. Abrió su computadora, y con un aire de determinación renovada, comenzó a desglosar las acciones necesarias para lanzar su serie de talleres virtuales. Las palabras fluían como si hubieran estado aguardando el momento justo para salir. La estrategia requería no solo crear contenido valioso, sino también cultivar una audiencia. Mariana sabía que sus experiencias podían resonar con otros, pero presentarlas de manera efectiva era un reto distinto. Decidió construir un perfil en redes sociales, donde compartiría fragmentos de sus aprendizajes y crearía un espacio de diálogo. Mientras trabajaba en su estrategia, su mente se llenó de imágenes de personas participantes, compartiendo sus historias y creciendo juntas. Este nuevo enfoque le otorga un propósito claro y tangible. La idea de empoderar a otros la motivaba a seguir adelante. En su carrera de marketing digital, ahora entendía que no se trataba solo de ventas, sino de crear conexiones significativas. A medida que los días transcurrían, Mariana se sumergió en la implementación de su plan. Cada pequeño logro alimentaba su confianza. Comenzó a grabar videos cortos donde compartía consejos y realizaba entrevistas simuladas con colegas en eventos informales, explotando su red. Las reacciones comenzaron a fluir y, en lugar de sentir miedo, se dio cuenta de que había un brillo en su voz que antes había estado apagado. Sin embargo, el eco de la conversación con el millonario nunca se desvaneció. Los días de exaltación alternaban con oleadas de ansiedad. La presión por cumplir con sus propias expectativas y las del hombre que le había brindado apoyo creaba una tensión palpable. ¿Estaba realmente a la altura de lo que había imaginado? Una mañana, mientras revisaba una serie de comentarios positivos en su nueva plataforma, recibió un comentario que la hizo despertar. Una persona anónima compartió: «Tus palabras resonan en mí. Espero que un día logres todo lo que deseas». Las lágrimas le brotaron a los ojos. Por primera vez sentía que su voz realmente importaba. Esa conexión genuina con alguien que no conocía representaba un cambio significativo. No obstante, en medio de la euforia, Mariana se enfrentó a un dilema interno. ¿Debía continuar enfocándose únicamente en su trayectoria profesional o considerar otros aspectos de su vida que había estado relegando? Era tentador sumergirse por completo en esta nueva etapa y abandonar todo lo que había sido familiar. La idea de potenciales amistades y relaciones perdidas la perturbaba, pero también la fascinaba. Esa noche, mientras reflexionaba sobre sus logros, decidió escribir una lista de lo que estaba dispuesta a arriesgar por su nuevo camino. La dinámica de su diario se transformó, convirtiéndose en una hoja de ruta donde, además de metas profesionales, dejó espacio para explorar sus relaciones personales. Había comprendido que su crecimiento debía abarcar todos los espectros de su vida. En una reunión virtual programada con el millonario, todo parecía estar alineado para dar un salto significativo. Pero a medida que la fecha se acercaba, Mariana empezó a sentirse como si tuviera un peso en el estómago. La idea de recibir feedback sobre su trabajo no solo la emocionaba, sino que también la intimidaba. Pensaba a menudo en sus miedos, la posibilidad de que su esfuerzo no fuera suficiente, girando en su mente como un torbellino. A la mañana de la reunión,
Mariana despertó con la sensación de que el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Decidió tomar un paseo para despejar sus pensamientos, sintiendo cómo cada paso reafirmaba su deseo de avanzar. Mientras caminaba, se sentía cada vez más firme en su propósito. Las calles se transformaban en su pasillo de crecimiento personal, un lugar donde todos sus temores podían ser desafiados. Finalmente, al llegar a su hogar, se sentó frente a su computadora lista para la reunión. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de permitir que el miedo la paralizara, respiró profundamente y se repitió una y otra vez que había hecho un trabajo valioso. El momento de compartir su visión había llegado, pero, mientras esperaba, recibió un mensaje inquietante que hizo que su estómago se revolviera. ¿Estás lista para hablar sobre algo más que solo marketing? La inquietud la invadió nuevamente. ¿Qué significaba realmente eso? ¿Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre? Mariana se quedó mirando la pantalla. El mensaje resplandecía como un rayo en medio de su inquietud. En ese preciso instante, el aire se sintió más denso, y su mente comenzó a divagar en la amplia posibilidad de lo que se escondía detrás de esas palabras. ¿Qué podría ofrecerle el millonario que no estuviera relacionado con su carrera? Esa pregunta quedó flotando en el aire, mientras su correo hacía ping, con una notificación que le anunció que la reunión había comenzado. Tomó una respiración profunda y se conectó. El millonario, con su presencia carismática, la recibió con una sonrisa que pareció calmar su ansiedad. Sin embargo, la intriga sobre su mensaje persiguió a Mariana durante los primeros minutos de la charla. Al principio, el intercambio giró en torno a la estrategia de sus talleres, con comentarios empoderadores y cálidos halagos que la hicieron sentir valorada. Era justo lo que necesitaba. El respaldo de alguien que había recorrido un camino similar, pero cuya experiencia también la intimidaba. Cuando finalmente el tema se desvió hacia lo personal, la tensión en el aire se volvió palpante. Mariana, comenzó, con una mirada penetrante. Hay algo que me lleva a pensar que tu potencial va más allá de este proyecto. A veces, las oportunidades más valiosas surgen cuando estamos dispuestos a diversificar nuestras pasiones. Las palabras se adentraron con fuerza en su mente. Se preguntó si aquello significaba que debía explorar un nuevo camino, sentir su pasión guiándola hacia una dirección inesperada. Pero, al mismo tiempo, tenía miedo. ¿Qué tal si esa exploración la alejaba del objetivo que había estado construyendo? La conversación continuó, pero Mariana sentía que una parte de ella luchaba por entender su propio deseo de crecimiento. Las expectativas que se había impuesto parecían entrar en conflicto con un nuevo llamado de autodescubrimiento. La idea de centrarse solo en el marketing le había dado un propósito. Pero, ¿qué si había más que aprender al abrirse a nuevas posibilidades? Sin embargo, su mente no dejaba de cuestionar la autenticidad de aquella conversación. ¿Era realmente posible que alguien con tanto éxito estuviera interesado en su crecimiento por razones distintas a las profesionales? Esa incertidumbre le hizo fruncir el ceño, mientras el millonario proseguía explicando un nuevo proyecto que podría interesarle. Algo que combinaba negocios con liderazgo. Te verás desafiada, pero es ahí donde realmente brilla el potencial, dijo él con una mirada intensa. Mariana sintió que una chispa se encendía en su interior. La idea de expandir su visión más allá de lo cotidiano era excitante, pero también aterradora. Su mente debatía entre la seguridad de lo familiar y la promesa de lo nuevo. No puedo simplemente dejar de lado lo que he empezado, pensó mientras él hablaba, cada palabra resonando en su interior como un eco de posibilidades. Pero de repente, una frase capturó su atención. O puede que te haga descubrir un regalo inesperado que abra más puertas de las que imaginas. Esa afirmación resonó como un llamado. ¿Qué tipo de regalo? Mariana se sentía atrapada en una encrucijada emocional. En sus manos, tenía la oportunidad de elegir la ruta que podría llevarla a un crecimiento aún mayor. Un crecimiento que podría resonar con la persona más allá de la emprendedora de marketing que había sido hasta ahora. Pero, ¿estaba dispuesta a dar ese paso?
¿Era su tiempo de abrazar lo inesperado? Mientras la reunión llegaba a su fin, Mariana decidió que necesitaba más que un simple feedback. Estaba lista para profundizar en su autodescubrimiento, aun si eso significaba adentrarse en lo desconocido. Pero antes de que pudiera verbalizar su decisión, el millonario interrumpió. No olvides, hay momentos en que un camino imprintado puede desdibujarse, encontrando claridad solo en la exploración del horizonte. Con una mezcla de determinación y una pizca de miedo, Mariana se despidió. Pero en su interior, la pregunta latía con fuerza: ¿qué terráqueo descubrimiento podía estar esperando ser revelado en su vida? La inquietud de la posibilidad la perseguía. Un nuevo viaje apenas comenzaba. Sin embargo, al cerrar la laptop, su corazón se llenó de una mezcla de emoción y temores. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? Y si la respuesta era sí, ¿qué significaría eso para su presente y futuro? Mariana dejó la reunión con la mente repleta de incertidumbres y posibilidades que nunca antes había considerado. Caminó por la playa, un lugar donde solía encontrar claridad, pero esta vez las olas del mar parecían estar en perfecta consonancia con el caos de su mente. Cada paso que daba era un intento por discernir cómo encajar la información fresca y desconcertante que le había ofrecido el millonario. Mientras sus pies se hundían en la arena, cuestionaba si su trayectoria profesional debía ser más que un sendero recto, si quizás se había cerrado demasiado a nuevas exploraciones. Al regresar a casa, el silencio del ambiente se sentía abrumador. Sentó en su escritorio, rodeada de documentos, contratos y un plan de marketing que había construido con tanto empeño. Sin embargo, ahora esos papeles le parecían pesados, casi como grilletes que la mantenían atada a un destino predecible. En lugar de revisar sus correos, abrió un cuaderno en blanco y comenzó a escribir. ¿Y si me atrevo a diversificar? Ponderó mientras trazaba las letras en el papel. Su corazón palpitaba de emoción, pero el miedo persistía, una sombra que apenas la dejaba avanzar. Anotó las ideas que venían a su mente: un taller de liderazgo para jóvenes emprendedores, una serie de podcasts sobre historias de marca, incluso un blog, donde exploraría diferentes facetas de la vida empresarial. Cada apunte era un impulso de libertad, una fragmentación de esa visión única que estaba empezando a vislumbrar. A medida que llenaba la hoja, comenzó a sentirse más segura de sí misma. Esa idea del regalo inesperado comenzaba a tomar forma, y comprendió que debía abrir la puerta a nuevas conexiones y experiencias. Esa noche, con una determinación renovada, se inscribió en un curso online sobre liderazgo que había atrapado su atención. Era el primer paso, un pequeño acto de fe en su potencial. La semana siguiente fue intensa. Mariana se sumergió en el curso, accionando su curiosidad y su deseo de aprender. Cada módulo fue como una revelación. Abrazó conceptos de comunicación, motivación y gestión de equipos que antes no consideraba. Los desafíos la impulsaron a convertirse en una versión más audaz de sí misma. Durante las sesiones en vivo, empezó a interactuar no solo con los instructores, sino con otros participantes, construyendo una red de contactos que expandió sus horizontes. A través de esos encuentros, Mariana descubrió habilidades ocultas. Su capacidad de liderazgo empezó a surgir de manera natural, algo que jamás había reconocido en ella misma. La validación que sentía al recibir comentarios positivos de sus compañeros le prendió una llama. Fue en esos momentos que se dio cuenta de que dar ese primer paso le había permitido despegar un velo de inseguridad que tanto le había pesado en el pasado. Sin embargo, una inquietante pregunta continuaba acechándola. ¿Realmente estaba lista para llevar esta transformación a una realidad tangible? Cuando la semana concluyó, el millonario la contactó nuevamente, invitándola a un evento privado de networking. Su mente se agitó entre la posibilidad de mostrar a otros su nueva confianza y la angustia de enfrentar una situación social que podría abrir sus puertas, pero también exponer sus vulnerabilidades. Mariana se sentó ante su computadora, a un clic de aceptar la invitación. Era un momento definitorio. Si me atrevo a ir,
Quizás descubra más de lo que soy capaz, pensó. Su corazón palpitaba con fuerza. Sentía como si, al abrir esa puerta, estuviera abrazando oficialmente su nueva identidad. Con una determinación renovada y la adrenalina acechante de lo desconocido, hizo clic en aceptar. Pero en su interior, una pregunta se alzó, más insistente que antes. ¿Qué tal si el encuentro la forzaba a enfrentar su mayor miedo, su propio yo, tal como realmente era? La incertidumbre le llenó el estómago, pero también le encendió esa chispa de emoción por lo que podía venir. El evento se aproximaba, y su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mariana se despertó la mañana del evento con una mezcla de emoción y nervios. Aunque había aceptado la invitación, la ansiedad se retorcía en su estómago. Decidió que no podía dejar que el miedo dictara su historia. Hacía más de un mes que se había embarcado en su viaje de autodescubrimiento, y ya no se permitiría retroceder. Había invertido en sí misma, así que merecía ver hasta dónde podía llegar. Al mirarse en el espejo, notó cómo su reflejo había cambiado. La mujer que una vez veía llena de dudas ahora mostraba un brillo de determinación. Se arregló con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejara tanto su nueva confianza como su esencia auténtica. Cada prenda era un recordatorio de su transformación personal. Cuando se miró por última vez, se sintió lista para el desafío. El evento se llevó a cabo en un elegante salón, repleto de profesionales influyentes y oportunidades. Al entrar, su corazón latía aceleradamente, pero en lugar de ser consumida por la ansiedad, la energía del lugar la estimuló. Se dio cuenta de que este era su momento para brillar, un espacio donde podía mostrar lo que había aprendido. A medida que saludaba a conocidos y hacía nuevas conexiones, la red de apoyo que había construido durante su curso y su trabajo comenzó a florecer. Cuando finalmente se presentó ante el millonario, sintió que el aire se llenaba de posibilidades. Él la saludó con una sonrisa cálida y un comentario elogioso sobre su reciente progreso. «Te has convertido en un ejemplo de lo que significa arriesgarse», le dijo. Sus palabras fueron como un bálsamo reafirmando su confianza. La conversación fluyó con facilidad. Hablaron sobre el impacto que el liderazgo puede tener en comunidades y cómo Mariana soñaba con lanzar su propia serie de talleres. Para su sorpresa, en lugar de mirar con escepticismo, el millonario la alentó. «Mariana, tienes una voz poderosa. Te veo llevando este mensaje más allá». Había en sus ojos un reconocimiento de su potencial, lo que encendió aún más su autoestima. De repente, el miedo se tornó en entusiasmo. Mientras el evento avanzaba, Mariana se encontró rodeada de personas fascinantes que compartían sus intereses. Con cada conversación, su visión se ampliaba. Presentó sus ideas sobre el marketing digital como una herramienta de empoderamiento. Era impactante ver cómo resonaban, cómo se traducían en preguntas y reflexiones sobre sus propias trayectorias. La validación la llevó a un nuevo nivel, donde su voz dejaba de ser solo una idea y se convertía en un llamado a la acción. Antes de salir, hizo conexiones valiosas que la llevarían a nuevas oportunidades. Al mirar a su alrededor, vio a otros también entusiasmados. Esos intercambios llenos de energía la impulsaron a avanzar. No solo había encontrado un espacio para compartir sus ideas, sino que había empezado a forjar el camino hacia su realización personal y profesional. La cumbre de la noche llegó cuando se encontró de nuevo con el millonario. «Quiero ayudarte a lanzar tus talleres», le dijo. Su propuesta fue como un rayos de luz iluminando su camino. Todo lo que había imaginado, las dudas y los miedos con los que había estado batallando, parecían desvanecerse en un instante. «Comenzaremos a trabajar en cómo estructurarlo y presentarlo a más personas», agregó. En ese momento, Mariana sintió que todas sus decisiones finalmente conducían a este instante de reconocimiento. Al regresar a casa, un torrente de emociones la envolvió. Mariana comprendió que había alcanzado más que oportunidades profesionales. Había hecho las paces con su identidad. No solo era la recepcionista que había sido, ni tan solo la estudiante que había comenzado un curso. Ahora
Era una mujer que se había atrevido a soñar, a actuar y a empoderarse. La noche se convirtió en un espacio de reflexión. Llenó páginas en su diario, reafirmando cuál sería su próximo paso. Se dio cuenta de que, aunque su madre seguiría siendo parte integral de su vida, había un nuevo camino que abrazar. Podía seguir apoyándola sin dejar de lado su propia pasión y ambición. La conversación que había temido llevar a cabo sería el primer paso hacia la construcción de una relación aún más sólida. Un sentimiento de ligereza la envolvía al comprender que había conquistado un miedo monumental. El miedo a ser verdaderamente ella misma y a perseguir su propio camino. La transformación que había experimentado era ahora tangible y palpable, un regalo inesperado revelado en su viaje. Con esa realización, Mariana cerró el diario y miró por la ventana, observando el horizonte iluminado por la luna. Sabía que había camino por recorrer, pero su corazón estaba ligero, lleno de determinación. Había encontrado su voz y estaba lista para escuchar lo que el futuro tenía reservado. Ahora es tu momento. No esperes ni un segundo más para suscribirte y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final y tus teorías. Share instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestra comunidad, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de actuar.